teníamos también una potencia reactiva, que era el producto de los RMS, tensión corriente por el seno de la diferencia angular, y teníamos también una potencia compleja exclusiva para sistemas señales sinusoidales de la forma en la que se define ahí, que es P más JQ, o el fasor de la tensión RMS por la corriente RMS conjugada, y que la norma de eso nos daba la potencia aparente, que como habíamos visto la semana pasada o la clase pasada, era la tensión RMS por la corriente RMS, o simplemente la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues entramos a algo que se llama el cálculo de potencia para formas de onda periódicas no sinusoidales. Entonces, habíamos indicado que bajo ciertas circunstancias las señales que son periódicas, se les puede hacer un tratamiento con el objetivo de que sean representadas a través de una sumatoria de señales sinusoidales, y que esa sumatoria de señales sinusoidales en una representación trigonométrica se establece como las series de Fourier. Entonces tenemos ahí una forma de onda de tensión, ¿sí?, expresada a través de una serie de Fourier, expresada de forma trigonométrica, en donde tenemos que la función es a sub 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega t más b sub n seno de n omega t, en donde b de t pues es una señal periódica de periodo t, en el cual la frecuencia pues es el inverso del periodo o viceversa. Tenemos que f es la frecuencia fundamental, que omega es la frecuencia expresada en radianes y que representa 2pi por f, y nf es la frecuencia del armónico ns. De ahí nosotros podemos por la integral de menos t medios a t medios de v de t, que a su vez es 2 sobre t por la integral de menos t medios a t medios de v de t coseno de n omega t de t, y que b sub n es 2 sobre t de menos t seno de omega t de t. ¿Listo? Y eso es como tal la representación que ustedes encuentran en cualquier libro, tanto de circuitos, en donde en su apartado final como anexo esté el desarrollo de las series de Fourier, así como en un curso formal de matemáticas especiales enfocadas solo al tratamiento de este tipo de señales. Esas señales, entonces, lo importante es saber que tenemos esa sumatoria, pero que entre el coseno y el seno hay señales que se presentan a la misma frecuencia. Al presentarse un coseno de omega t más un seno de omega t, o un coseno de 2 omega t más un seno de 2 omega t dentro de la sumatoria que se está dentro de la serie de Fourier, pues yo puedo sumar las señales seno y coseno de la misma frecuencia y hallar una expresión mucho más compacta de lo que es esa sumatoria de senos y cosenos. Esa expresión mucho más compacta es la que se encuentra en la parte, en el segundo renglón del cuadro azul, en donde dice que v de t es igual a sub 0 más las sumatorias de n igual 1 hasta infinito de c sub n coseno de n omega t más teta sub n. Esa es una forma expresada desde el punto de vista de la sumatoria de cosenos, de sumar los cosenos de la misma frecuencia. Los cosenos de frecuencia diferente pues no los sumemos, no los podemos de forma directa, y expresada de forma seno, que sería de a sub 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de c sub n seno de n omega t más teta sub n. ¿Listo? De ahí, pues entonces nosotros tenemos que la constante a sub 0, pues para el caso en que nosotros pasamos de la versión extendida de senos y cosenos a una función unificada de los cosenos y senos de la misma frecuencia, pues a sub 0 mantiene el mismo valor. C sub n, pues es la raíz cuadrada de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado, y teta sub n depende de si es un coseno, la función que se está trabajando dentro de la sumatoria, o si es un seno, la función que nosotros estamos trabajando. Si es un coseno, es la tangente a la menos 1 de b sub n sobre a sub n. Si es un seno, es la tangente a la menos 1 de a sub n sobre b sub n. Entonces se invierte entonces quién es el numerador y quién es el denominador. Analicemos mejor esta expresión que está sintetizada como una sola función trigonométrica. Entonces, como una solo función trigonométrica, ya sea una señal sinusoidal desde el punto de vista de seno o desde el punto de vista del coseno, nosotros tenemos que a sub 0 siempre representa el valor medio de señal, que dentro de el trabajo que se hace en ingeniería eléctrica, pues ese valor medio representa las señales en continuo que nosotros tenemos, ya sea en tensión o en corriente. Que el coeficiente C sub 1 es la amplitud del término de la frecuencia fundamental.
¿sí? Entonces es la amplitud de la frecuencia fundamental. Y que los coeficientes de ahí en adelante, C sub 2 hasta C sub n, son las amplitudes de los armónicos que tienen frecuencias 2 omega, 3 omega, 4 omega, etcétera, etcétera, etcétera. Importantísimo, A sub 0 es el valor medio, C sub 1 es la amplitud de la componente fundamental y la otra es las amplitudes armónicas pues de cada una de las componentes armónicas. ¿Por qué se hace necesario entender esto? Pues por las definiciones que nosotros vamos a dar posteriormente de lo que es la potencia sobre este tipo de señales, que sean sumatorias de señales sinusoidales. Entonces, lo primero que debemos recordar es determinar el valor RMS o el valor eficaz de la forma de onda, ya sea de tensión o de corriente. Aquí yo lo expresé en términos de la forma de onda de tensión. Si ustedes se dan cuenta, el valor eficaz de una serie de Fourier es la raíz cuadrada desde n igual a 0 hasta infinito de b sub n al cuadrado RMS, igual a la raíz cuadrada de la componente en continuo al cuadrado más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los valores máximos de cada una de las señales sinusoidales, es decir, fundamentales y armónicos sobre raíz de 2 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, cojo el RMS, la fundamental al cuadrado, el RMS el primer armónico al cuadrado, el RMS el segundo armónico al cuadrado. Esto es lo que nosotros vimos la clase anterior, en donde decíamos qué sucede cuando tenemos señales que son ortogonales, pero que hacen una composición de una función que es periódica. Entonces, hallábamos el valor RMS como el RMS particular de cada uno de los elementos que la componen. En este caso de la serie de Fourier, pues de su componente continua, de su componente fundamental y el componente de toda la serie, de todos los elementos armónicos que están componiendo esa función. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve el poder determinar el valor RMS de una función que está compuesta por múltiples funciones, ¿listo? Que operan a diferentes frecuencias, caso de proceso de ortogonalidad. Aquí hay unas condiciones típicas que ayudan fundamentalmente a establecer las propiedades de reducción de esa función de series de Fourier. Entonces, a la hora de operar las series de Fourier, pues yo tengo una reducción de pronto de las componentes si yo sé fundamentalmente con qué tipo de función estoy trabajando. Propiedades de simetría, se llaman así. Y entonces, para el caso en que yo tenga funciones pares, que v de t sea igual a b menos u de t, por ejemplo, x al cuadrado, x a la 4, la función coseno, entonces todos los términos en seno desaparecen. ¿Listo? Entonces solo tengo términos en coseno. El caso de funciones impares como las señales x, x al cubo, señales sinusoidales, pues entonces los términos en coseno desaparecen. Ahí, v de t igual a menos b de menos t, que es lo que cambia en la función. Y para el caso de una función alternada, v de t igual a menos v de t más t medio, pues los armónicos de orden par desaparecen, por tanto, todos los a sub 2n igual a b sub 2n van a ser igual a 0. ¿Para qué me sirve identificar si una función es par, impar o alternada? Para saber qué tipo de armónicos yo empiezo a eliminar. Con el fin después de hacer qué, pues el tratamiento de determinar valores RMS y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues el cálculo como tal de lo que es la potencia media en este tipo de señales. Entonces, miremos lo que es la potencia media entregada a la red no lineal. Entonces, resulta que tenemos una señal sinusoidal que es no lineal, pero que la podemos representar a través de una serie de Fourier, tal y como se ve en la diapositiva en la parte superior. Tenemos que la corriente que lo atraviesa, pues es también una señal periódica, no sinusoidal, pero que podemos representar a través de una serie de Fourier. Es decir, que si tenemos esa representación, tenemos una componente continua, una componente fundamental y componentes armónicos que se distribuyen a lo largo de todo el espectro. ¿Listo? ¿De qué depende de que se cancelen unos o que se cancelen otros armónicos? Pues del tipo de señal que vamos a trabajar. Pares, impares, alternadas. En ese orden de día, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es a realizar el producto tensión por corriente. O sea, B de 0 por I de 0, B de 0 por el fundamental, B de 0 por el primer armónico, B de 0 por el segundo armónico y así sucesivamente, porque lo que estamos haciendo es el producto de la tensión por la corriente.
pero vuelve y juega lo que les había dicho en la clase pasada. Si estamos en presencia de señales que son ortogonales, entonces quiere decir que los productos de frecuencias distintas o de frecuencias cruzadas van a ser igual a cero a la hora de resolver la integral. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que tengo es que si yo multiplico v de t por i de t y a eso le hallo la integral de 0 a t en un periodo, entonces yo tengo que los productos que sobreviven son los productos o las multiplicaciones que se hacen a la misma frecuencia, más no a las frecuencias cruzadas. Es por eso que en la parte de abajo yo tengo que el primer producto es b sub 0 por i sub 0, que sería la potencia en continuo, ¿cierto? De las componentes en continuos que yo tengo, que están en las dos señales. Más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de ¿qué? De B sub n RMS por I sub 1 RMS. Fíjense que no hay componentes cruzadas, hay componentes a la misma frecuencia. Entonces, por eso saco el RMS, lo multiplico por la corriente RMS del fundamental y el coseno de la diferencia fundamental de la señal que está a la frecuencia fundamental. Y de esa forma sumo pues todos los armónicos, sin que exista como tal un producto cruzado. ¿Que puedo expresar eso en términos de valores máximos? Claro que lo puedo expresar en términos de valores máximos, porque es que el RMS es B sub M sobre raíz de 2 y el otro es I sub M sobre raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 pues me da el 2 que ustedes ven ahí. Entonces, si se dan cuenta, el cálculo de potencia se decanta exclusivamente a hacer los productos a la misma frecuencia y a sumarlos. ¿Sí? Tal y como nosotros lo vemos ahí, desde el punto de vista de la potencia, ¿listo? Desde el punto de vista del RMS, pues tener en cuenta que lo que nosotros hacíamos era obtener la raíz cuadrada de los RMS individuales al cuadrado, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bajo esos criterios, entonces nosotros podemos calcular la potencia media entregada a una red que tiene una característica no lineal desde el punto de vista del seno y desde el punto de vista eh, del... una red no lineal. ¿Listo? Ahora lo que, desde el punto de vista de que la tensión sea no lineal y de que la corriente sea no lineal. Entonces vamos a presentar a continuación, o voy a presentarles a continuación dos casos. El primer caso se va a enfocar a una fuente no sinusoidal, pero que la carga es lineal. Entonces en la carga lineal nosotros podemos tener una composición de elementos RLC, incluso el tener como carga una batería. ¿Listo? Pero desde el punto de vista de la fuente de generación, entonces la vamos a representar como una serie de Fourier. Me va a permitir hacer un esquema, voy a salir de la presentación y voy a entrar otra vez a tablero. Listo. Creo que ahí están viendo el tablero, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, pero señor. Vale, entonces vamos a hacer un primer caso. Entonces, caso 1. Entonces, caso 1 es cuando yo tengo una fuente no sinusoidal y carga lineal. Entonces, cuando yo tengo una fuente no sinusoidal y carga no lineal, en el fondo lo que yo estoy representando es un aglomerado de fuentes que se encuentran en serie. Entonces voy a tener una fuente en continuo
¿sí? Voy a tener una fuente sinusoidal y voy a tener una sumatoria de fuentes adicionales a diferentes frecuencias. ¿Listo? Y eso pues va agarrado a una carga que es lineal. En esta fuente, entonces yo tengo que esto es VCC, ¿m? Que aquí yo tengo que yo la puedo representar de la forma, el fundamental como P sub 1 coseno de omega t más teta sub 1 y que esto me puede llegar hasta B sub n coseno de, perdón, coseno de n omega t más teta sub n. Es decir, tengo una sumatoria de señales que me representan una fuente no sinusoidal, pero que al ser periódicas yo la puedo representar como una composición de fuentes sinusoidales que están atacando entonces una carga lineal. ¿Cómo operamos este tipo de sistemas? Entonces, la idea fundamental es que vamos a hacer uso de algo que comúnmente no hacemos cuando explicamos circuitos. Y es que cuando explicamos circuitos nosotros hablamos de la superposición y decimos que la superposición se aplica única y exclusivamente para sistemas lineales. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajábamos análisis de circuitos, nosotros decíamos, calculemos la tensión o la corriente por superposición. Lo que hacíamos era dejábamos una fuente encendida, apagábamos la otra y mirábamos la variable en mención y al final sumábamos todas las variables. Esto lo podíamos hacer porque la ley de Ohm es lineal, tensión es igual a corriente por resistencia. Pero resulta que potencia es una función cuadrática y la potencia decíamos no, al ser una función cuadrática pues no aplica el principio de superposición. Para el caso que nosotros estamos viendo aquí, sí aplica. Sí aplica, ¿por qué? Porque estamos hablando de señales que están operando a diferente frecuencia. ¿Qué indica eso? Que para poder yo determinar la potencia sobre esa carga lineal, entonces yo apago todas las fuentes y hallo la potencia, por ejemplo, de la fuente de tensión en continua sobre la carga lineal. Apago la fuente de tensión en continua, apago todas las fuentes y dejo la de la fundamental, que es la que ustedes ven acá. Entonces, si yo dejo la de la fundamental, apago las otras fuentes, pues puedo hallar la potencia sobre esa carga lineal. Y así sucesivamente lo haría con cada uno de los armónicos presentes. Entonces, debido al primer armónico la potencia, apago todas las otras fuentes y dejo la fuente que está a la frecuencia, pues la dejo activa. Al final lo que obtengo es una sumatoria de potencias. Sumo la potencia en continuo, sumo la potencia del fundamental y sumo la potencia de cada uno de los armónicos. Entonces, esto aplica simplemente porque estamos hablando, este esquema de superposición de potencia aplica única y exclusivamente porque las fuentes están operando en frecuencias distintas. Si yo tuviese que la carga contiene también una componente en continuo, pues entonces yo trabajaría esa batería con la que estoy cargando como parte del análisis de continuo y se la sumaría a la fuente VCC que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, cuando nosotros trabajamos fuentes no sinusoidales y cargas lineales, nosotros podemos operar superposición en potencia por la razón de que las frecuencias de las fuentes de generación están operando o son diferentes. ¿Listo? Es la única razón. Si estamos operando a la misma frecuencia, pues entonces nosotros no podríamos ejecutar la superposición de potencia. Así como podemos nosotros aplicar la superposición de potencia, pues también podríamos hallar la componente de la corriente o de la tensión a una frecuencia indeterminada. Y entonces entraríamos allá lo que nosotros hacemos neta y exclusivamente como la superposición sobre el elemento. Eso para que lo tengan en cuenta. Existe un caso 2 que se presenta cuando la fuente sinusoidal, que es el que más nosotros vamos a encontrar, fuente sinusoidal
cuando trabajamos con la red eléctrica y carga no lineal. Entonces, resulta que para este caso, cuando nosotros tenemos una fuente sinusoidal y una carga no lineal, pues nosotros podemos expresar la tensión VDT, que sería, por ejemplo, la tensión de red, como B sub 1, siendo 1 la componente la fundamental, por el coseno de omega T más teta sub 1. ¿Listo? Es una función que está operando, supongamos que a la frecuencia de red, tiene un valor de tensión en particular y así la podemos estar representando. Pero resulta que le hemos conectado una carga no lineal. Por ejemplo, un rectificador de media onda, un rectificador de onda completa o cualquier tipo de elemento que sea conmutado, es decir, que tenga un circuito electrónico de potencia en su interior. Cosa que lo que hace es que genere una corriente no lineal y que presente una serie de armónicos que me afectan la calidad de potencia justamente en ese punto de conexión. Entonces, como esa corriente la vamos a representar periódica, ¿cierto? Entonces se deja trabajar a través, pues, de una serie de Fourier. Y esa sería I sub 0, ¿cierto? Más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de I sub n por el coseno de n omega t más phi sub n. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, tengo una corriente, una tensión netamente sinusoidal, mi red eléctrica, al cual estoy conectando un elemento que me produce una corriente no sinusoidal. Cualquier ejemplo de rectificador que nosotros podamos ver más adelante en clase. Términos generales, entonces, la potencia media, nosotros, por definición, si ustedes recuerdan, que la definición de la potencia media de la suma de cuando estamos operando dos señales periódicas no sinusoidales es el producto directo de lo que nosotros tenemos por definición de potencia en cada una de las frecuencias. Entonces tenemos que esa potencia media es igual, pues, a B sub 0 por I sub 0. Pero B sub 0, ¿cuánto vale? 0 multiplicado por I sub 0. Ese sería el primer valor. 0 por I sub 0. Después tenemos que si hay una componente, ¿cierto? Desde el punto de vista de la corriente y que valdría I sub 1. B sub 1 por I sub 1 sobre 2, ¿cierto? Por el coseno de teta 1 menos phi sub 1. ¿Cierto? Sería el valor de la componente fundamental. Ahora miremos el siguiente armónico. El siguiente armónico sería más B sub 2, pero no tenemos un B sub 2. Sería 0 por I sub 2 sobre 2 por el coseno de teta sub 2 menos phi sub 2. Pero teta sub 2 ¿a qué es igual? Pues a 0. Entonces podríamos decir que este vale 0, ¿cierto? Menos phi sub 2. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces aquí los términos restantes serían más la sumatoria desde n igual, ya hicimos 2, entonces vamos con 3, desde n igual 3 hasta infinito, ¿cierto? Vamos a notar así, que sería desde 0 que multiplica a I sub n sobre 2 por el coseno de teta n menos phi sub n, ya que a la larga sería por el coseno de 0 menos phi sub n. En ese orden de ideas, pues todo este término vale 0, todo el término de continua vale 0, y la potencia media, cuando estoy trabajando una fuente sinusoidal y una carga no lineal,
pues se traduce a que esto va a ser P sub 1 por, perdón, esto sería P sub AB es igual a B sub 1 y 1 sobre 2, P sub 1 y 1 sobre 2 por el coseno de teta sub 1 menos phi sub 1, que es lo mismo que decir que sería la tensión RMS, la tensión RMS 1 por la corriente RMS 1 por el coseno de teta sub 1 menos phi sub 1. ¿Listo? Y eso como tal entonces sería la potencia media que yo tengo en el sistema cuando la fuente es sinusoidal y la carga es no lineal. Si ustedes se fijan, la única potencia media o activa o real que yo tengo depende única y exclusivamente de la componente fundamental que me está imponiendo la fuente sinusoidal. ¿Listo? En términos generales, entonces, de aquí podemos determinar el factor de potencia. Pero el factor de potencia lo vamos a hacer por definición. Si ustedes recuerdan, el factor de potencia es igual a la potencia activa, ¿cierto? Sobre la potencia aparente, que sería RMS por la corriente RMS, ¿cierto? Pero la potencia activa, ¿cómo la estamos definiendo? Como BRMS del fundamental por la corriente RMS del fundamental, ¿cierto? Por el coseno de teta 1 menos phi sub 1 dividido, ¿cierto? La tensión RMS del fundamental, pero aquí cambia algo, y es que aquí no vamos a utilizar la corriente del fundamental, sino la corriente RMS total que está atravesando la carga. Entonces aquí sería IRMS. ¿Listo? Con lo que ya tenemos entonces una gran diferencia. ¿Por qué? Porque entonces el factor de potencia, cancelamos esto, cancelamos esto. En este caso en particular, factor de potencia sería corriente RMS del fundamental dividido corriente RMS total por el coseno de teta sub 1 menos phi sub 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí entonces nosotros tenemos el coseno de teta sub 1, pues es el factor de potencia clásico, ¿ah? El que nosotros vemos cuando estamos trabajando con señales sinusoidales, factor de que también se conoce como factor de potencia de desplazamiento. ¿Listo? Entonces, el factor de potencia que obedece solo a señales sinusoidales es el mismo factor de potencia que también se conoce como factor de potencia de desplazamiento. Y existe un término adicional que es ese cociente entre la corriente RMS del fundamental sobre la corriente RMS total. Ese cociente entre la corriente RMS fundamental sobre la corriente RMS total se conoce como factor de distorsión. De distorsión. Y es la reducción del factor de potencia por la propiedad no sinusoidal, o mejor, no lineal de la corriente. El RMS total, pues, si ustedes recuerdan, lo calculamos siempre de la misma forma, es decir, el IRMS total va a ser calculado como la raíz cuadrada
¿cierto? De lo que es I sub 0 al cuadrado más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, n igual 1 hasta infinito, de I sub n sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, tenemos que, en presencia de una fuente sinusoidal y una carga no lineal, la potencia activa es el producto de la tensión RMS del fundamental por la corriente RMS del fundamental por el coseno de la diferencia angular de las señales de tensión y corriente en la fundamental. Que el producto de la tensión fundamental con las otras corrientes armónicas no se tiene en cuenta y tampoco se tiene en cuenta con el de la componente de C. Que cuando calculamos el factor de potencia, tenemos el mismo factor de potencia de desplazamiento típico de las señales sinusoidales, afectado por algo que se llama el factor de distorsión, y que es la reducción del factor de potencia debido a la propiedad no lineal de la corriente, no sinusoidal, en este caso de la corriente, de donde ese RMS total, pues es lo que siempre nosotros habíamos calculado, el RMS de I sub 0 al cuadrado, más la sumatoria de las componentes armónicas y del fundamental de cada uno de los RMS al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso para el factor de distorsión y el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia, en este caso, es el producto de las señales de las componentes de factor de potencia de desplazamiento y de factor de distorsión. Las dos conforman el factor, entonces, de potencia. Nuevamente voy a pasar y hacer una síntesis de lo que es la presentación en términos generales. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir la presentación. Listo. Entonces creo que están visualizando ahí la presentación. Entonces, observen lo siguiente. Recapitulemos. Factor de potencia en redes no lineales. Entonces, este factor de potencia se da única y exclusivamente cuando nosotros tenemos una fuente lineal y una carga no lineal. Entonces, el factor de potencia en redes no lineales con una fuente sinusoidal y carga no lineal, pues está compuesto del factor de potencia de desplazamiento, que es el coseno de teta 1 menos phi sub 1, por el factor de distorsión, que es la corriente RMS, el fundamental, sobre la corriente RMS total. ¿Qué nos da eso? Pues entonces la disminución del factor de potencia por la propiedad no lineal de la corriente. Existe otra figura de mérito muy importante que ustedes ya conocen, que es la distorsión armónica total o el THD. Se puede medir en tensión, se puede medir en corriente. A veces es fundamental medirla en corriente en razón a que si nosotros tenemos sistemas conectados a la red eléctrica, pues la red eléctrica la subimos como una fuente de tensión infinita. Entonces lo que queremos ver es cómo las corrientes están afectando el punto de conexión. En este caso, pues medir la distorsión en corriente se hace fundamental. La distorsión en corriente pues evalúa qué tanto una señal se parece a una señal sinusoidal. Fundamentalmente esa es la idea fundamental de esa figura de mérito denominada distorsión armónica. Y pues en términos generales lo que busca es cuantificar la propiedad no sinusoidal de una forma en particular, qué tan parecido soy a una onda sinusoidal. Y pues se define como la relación entre el valor eficaz de todos los términos correspondientes a las frecuencias distintas de la fundamental, como ustedes se van a dar cuenta, y es la sumatoria desde n diferente de 1 en adelante hasta I sub n al cuadrado RMS, que es como si quitáramos el RMS del fundamental, ¿cierto? Y el cociente con el valor eficaz del término correspondiente a la frecuencia fundamental. ¿Listo? Entonces, eso es
lo que se define como la corriente, como la distorsión armónica total, que en este caso está planteada para corriente porque para el caso en el que tengo una señal sinusoidal y una carga no lineal, pues lo que más me importa es verificar eso. También yo puedo obtener una señal para ¿para qué? Para la tensión. ¿Listo? Y validar entonces qué tan distorsionada está la tensión. También tenemos que, en el caso de la potencia activa, que decíamos que era el producto RMS fundamental por la corriente RMS por el coseno de la diferencia angular de la tensión y la corriente en la fundamental, porque la fundamental es la única función o la única el único elemento que aparece desde el punto de vista del generador, pues entonces desde el punto de vista de la potencia reactiva, en una red no lineal de estas características, tenemos que también se puede representar como la tensión RMS por la corriente RMS del fundamental por el seno de la diferencia angular del fundamental. Ahí dice teta sub n phi sub n, pero es del fundamental. ¿Listo? Tenemos también que la potencia aparente, que es muy importante, se define como la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado, pero como estamos en presencia de una red no lineal, entonces se agrega un término que que hemos denominado que se llaman los voltamperios de distorsión, y que los voltamperios de distorsión se utilizan habitualmente para mirar cómo las corrientes que no están a la fundamental me están afectando la potencia. Eso es lo que fundamentalmente buscan los amperios de distorsión. Es incluir las corrientes a frecuencias diferentes a la frecuencia de la tensión fundamental. Y ese D que nosotros tenemos ahí es la tensión RMS multiplicada por la sumatoria de todas las corrientes, si ustedes se dan cuenta, excluyendo ¿qué? La componente fundamental. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta para el cálculo de esos voltamperios de distorsión y en términos generales calcular la potencia aparente. Independientemente de que ahí diga que la potencia aparente es la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado más d cuadrado, por definición sabemos que la potencia aparente también es la tensión RMS por la corriente RMS. Lo interesante de esto es que la tensión RMS nosotros la tendríamos como solo de la fundamental, pero la corriente RMS es una composición de la componente continua, la componente fundamental y las componentes armónicas. Es por eso que la potencia aparente, por definición, es la tensión RMS por la corriente RMS. Otros términos que se utilizan habitualmente es el factor de forma, que ya lo hemos visto, que es la corriente RMS sobre la corriente media, y hay otro adicional al factor de forma y al factor de rizado que habíamos visto en clases pasadas, que se llama el factor de cresta. Ustedes, aparte de esos factores que nosotros vimos que ayudan a verificar que tanta componente alterna hay en continua, qué tanto rizado hay sobre una componente continua, qué tan diferente es una señal sobre la señal de continua. Existen otras figuras de méritos que se utilizan para los procesos de evaluación. En este momento tengo un taller, pero el taller lo vamos a hacer mejor en la clase. Si me gusta que lo trabajemos en clase, con eso sin salir dudas lo resolvemos inmediatamente ahí. Para hoy es todo lo que tenía, creo que solo he hablado yo, me gusta más interactuar con ustedes, entonces por eso esa parte de interacción y ejercicios la vamos a hacer netamente en clase, para no ponerlos ustedes aquí a hacer cosas y a tener que mostrarme pantalla y ese tipo de situaciones. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos hoy? No, no, señor. Profe, yo le quería pedir un favor, aprovechando Sí, este fin cualquier. de semana. ¿Será que su merced nos puede enviar material para ir repasando todo? Es que pues he Yo les visto que envío eso la sí. presentación tan pronto termine porque esta presentación ya la terminamos. ¿Listo? Ah, ok. Entonces yo les envío esta presentación el día, pues cuando termine, cuando cuelgue con ustedes, de una vez se las envío para que no se me olvide. Listo, ¿Listo? gracias. Siempre que terminemos una presentación que yo haga en diapositivas, se las estaré enviando, ¿vale? Para que ustedes la revisen. ¿Listo? Recuerden, entonces, estamos en presencia de señales que son periódicas, no sinusoidales, que dichas señales nosotros las podemos representar a través de series de Fourier, que son señales sinusoidales, y tenemos que acordarnos de que era potencia activa, reactiva, factor de potencia, como un caso particular. ¿Listo? En donde señales tanto de corriente como de tensión son sinusoidales, pero que tenemos dos casos aún particulares a ellos, y es
¿Qué pasa si la fuente de generación es una señal no lineal, pero que la puedo representar a través de una serie de Fourier? Quiere decir que puedo utilizar la superposición de potencia, pero ojo, siempre que yo la trabaje a frecuencias diferentes. Entonces, para continuo tengo una potencia, para el fundamental tengo una potencia, para el armónico subsecuente tengo una serie de potencias adicionales que al final puedo resolver cada circuito por separado y al final sumar todas las potencias. Lo hago porque son señales ortogonales, están a frecuencias distintas. El segundo caso se da cuando tengo una fuente sinusoidal, ¿sí? Y una carga no lineal. Y es todo lo que vimos nosotros, que ya existe un factor de potencia, pero que sí le incluye un factor de distorsión. ¿Cierto? Que tengo un cálculo de potencia activa o reactiva, pero que se da única y exclusivamente para las componentes fundamentales. Que la potencia aparente sí lleva consigo esos voltiamperios de distorsión en donde miro cómo las componentes de corriente a diferentes armónicos me afectan entonces el manejo de los voltamperios que estoy manejando en términos de la potencia aparente. Y que otra figura de mérito muy importante que se utiliza es la distorsión armónica. ¿Listo? Y que la distorsión armónica es el cociente entre lo que sería la sumatoria de las corrientes RMS, excluyendo la fundamental, sobre el fundamental. Y que lo que me evalúa fundamentalmente la distorsión armónica es qué tanto me parezco yo a una onda sinusoidal. ¿Listo? Estas son como las conclusiones que les puedo dar el día de hoy del abordaje con cargas que son no lineales o con fuentes de generación que se pueden dar, que son también no lineales. No sé si les queda alguna duda, de pronto sí, pero pues en el transcurso de las clases y todo eso me las van comentando. Si no es nada, por el momento no es nada más, el taller en realidad eran ejercicios que iba haciendo a medida que iba desarrollando la presentación, los hacemos entonces en la sesión de clase, pero ya presencial. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen preguntas, entonces en unos minutos les envío la presentación. Que pasen un feliz día. Gracias, profe, lo mismo. Buen día. Vale, Gracias, listo, que estés profe. muy bien, Hasta hasta luego. luego. No, profe, gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buen día. Hasta luego.